Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en Foro 101. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Gerardo Hernández Septién, un buen amigo, arquitecto, urbanista. Y bueno, pues de verdad esta charla la teníamos como que muy esperada. Nos han preguntado mucho por ella. Gerardo es un entusiasta, tiene una pequeña empresa, entre otras cosas, que se llama Ciudad y Patrimonio, en donde hace recorridos histórico-arquitectónicos por el centro de la Ciudad de México y bueno, en otras partes. Bueno, me voy a permitir leer un poquito, un breve extracto del currículum de Gerardo, ¿no? Tiene una licenciatura en arquitectura y urbanismo, su sistema de restauración por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en conservación de monumentos y sitios con la tesis El Buen Tono, Heritage in Danger, Use and Possibilities, reconocimiento cum laude por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Tiene como experiencia profesional, a la fecha, tiene la cátedra titular en el ciclo Historia y Teoría de la Arquitectura del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana. Fue subdirector de Restauración de Bienes Históricos y Culturales de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, de antes Conaculta, hoy Secretaría de Cultura Federal. Bueno, pues este es un pequeño, muy pequeño extracto del currículum de Gerardo. Y sin más, Gerardo, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy este jueves en Foro 101. Y pues adelante, bienvenido. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Manuel. Gracias a las personas que nos están viendo. Para mí es un placer estar esta noche con ustedes. De verdad que además me entusiasma mucho que me hayan considerado para ser parte también de este foro y del proyecto maravilloso que tienen en Foro 101 y Museo 101. Entonces, pues yo encantado y pues vamos a charlar un poquito esta noche sobre tres de mis museos favoritos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿No? Realmente, pues esto de la historia, la arquitectura y manifestaciones artísticas, un poquito como ya lo mencionó Manuel, fue lo que me motivó a fundar Ciudad y Patrimonio con la idea de poder expresar esto, ¿no? Y dar a conocer, difundir arte, cultura, arquitectura, a través de experiencias físicas, es decir, de recorridos, de conocer en vivo y a todo color estas cosas maravillosas que tenemos de repente de nuestro patrimonio, pero que frecuentemente no conocemos, ¿no? Entonces yo soy un convencido de que este tipo de cosas de difusión cultural son las que hacen falta para conocer nuestro patrimonio, quererlo y pues defenderlo. Entonces, pues creo que esta es una súper oportunidad. Voy a hablar muy poquito, ¿no? De cada recinto emblemático. Son tres, entonces tenemos poco tiempo también. Y pues bueno, voy a intentar ser breve, Venga. pero esto me apasiona. Realmente podríamos hablar horas y horas, ¿no? De cada Sí, lo lugar. sé. Sí, 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 pues son tres sitios, pues los escogimos así entre Manuel y yo con la idea de dar un poco la idea general de lo que tiene que ofrecer el centro histórico. Hay muchísimos más museos. Yo solamente escogí en este momento tres, ¿no? Bueno, con Manuel depuramos como la selección para que fuera un esbozo de la parte de la arquitectura y el urbanismo prehispánico de la Ciudad de México, ¿no? Cuando la ciudad fue capital del Imperio Mexica con el nombre de México Tenochtitlan. Entonces, esto está íntimamente ligado con el Museo del Templo Mayor, ya que el museo pues realmente vive de la herencia y del legado de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, es por un lado el Museo del Templo Mayor, el primero del que hablaremos. Después viene el Museo Franz Mayer, que es un bellísimo edificio de la época virreinal, que tiene también una historia muy interesante, que se remonta al siglo XVI y que es un museo de artes aplicadas maravilloso, ¿no? Creo que es en México uno de los mejores museos de artes aplicadas. ¿A qué se refiere artes aplicadas? Orfebrería, platería, tapices, tapetes, mobiliario, pintura, relojes. Bueno, la verdad que el Franz Mayer también es un museo inagotable y tiene una colección que donó esta persona, ¿no? Que le da el nombre. Vamos a hablar un poquito también de esto. Y finalmente del antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, que también es un edificio de la época virreinal,
que tiene legado de esta época, pero también de las manifestaciones de los primeros muralistas del siglo XX. Entonces creo que pues rápidamente vamos como de México Tenochtitlan hasta el siglo XX, ¿no? Con Orozco, con Rivera, con Siqueiros. Entonces, pues bueno, es eso. Muchas gracias de nuevo y pues empezamos. Adelante, adelante, Gerardo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, del Museo del Templo Mayor escogí estas imágenes para decir que realmente como museo surge a partir del descubrimiento de este monolito, ¿no? De esta gran piedra monolítica que representa a la diosa Coyolxauhqui. Se sabía o siempre se supo que los edificios virreinales se colocaron encima de los edificios prehispánicos. Sin embargo, hasta 1978 había una muy pequeña área que les voy a mostrar cuál era el área que estaba excavada y todo lo demás pues estaba desconocido, enterrado debajo de los edificios. Y en 1978, cuando descubren estas piedras, esta piedra de Coyolxauhqui, que era la hermana de Huitzilopochtli según la mitología mexica, es que se decide entonces moler los edificios que se encontraban sobre esto para descubrir lo que hoy conocemos como el área del Templo Mayor, ¿no? O los vestigios del Templo Mayor. No hay que recordar que ya no es correcto llamarle ruinas, ¿no? Porque también esta palabra tiene una connotación negativa y en la arqueología y la museología se ha favorecido, ¿no? El uso de la palabra vestigios. Entonces vamos a ver qué había y cuáles son los vestigios actuales del Templo Mayor, que como digo es lo que realmente da sentido al museo, que se funda para tener, ¿no? Como la colección de lo que encontraron aquí. Me gusta siempre la idea como de ver a los museos más bien como estos contenedores de algo, ¿no? Los museos en sí, bueno, como edificios, obviamente nos dicen algo, y en el caso del Museo Franz Mayer, pues quizá más que el mismo Museo del Templo Mayor como edificio, porque es por ser más antiguo, pero lo que está delante del Museo del Templo Mayor, es decir, lo que está excavado, los vestigios del Templo Mayor, pues bueno, también son interesantísimos y prácticamente son un museo al aire libre, ¿no? Pues bueno, remontándonos al siglo XVI, a la fundación de México Tenochtitlan y la llegada de los españoles, eh, pues bueno, tenemos entonces aquí con el círculo más grande que podemos ver aquí, en esta parte, un poquito cargado como hacia la izquierda, lo que era el islote de Tenochtitlan en medio de un sistema de lagos, ¿no? Frecuentemente se nos dice que era un lago. Realmente no era un lago, no era una isla en medio de un lago, era un sistema de lagos, ¿no? Que iban desde el Estado de México al norte hasta Xochimilco y Chalco al sur. Entonces, el lago de Texcoco era el principal, ¿no? Y era el más grande. Efectivamente, por eso lo conocemos como que era un islote en el lago de Texcoco, pero realmente era un sistema lacustre increíble, ¿no? Que llevó millones de años conseguir. Es una pena que nada de esto sobreviva más que algunas chinampas en el sur, ¿no? En Xochimilco. Pero bueno, esto era México Tenochtitlan, una ciudad anfibia, una ciudad que sorprendió a los españoles por su belleza, no estaban acostumbrados a esto, ¿no? A una ciudad en medio del agua, lo más cercano a lo que conocieron podía ser Venecia y decían que entonces era la Venecia de América, ¿no? Me gusta mucho este comparativo, era una ciudad, como digo, que como una rana, ¿no? En medio del agua, pero tenía patas, ¿no? Hacia todos lados a través de calzadas, estaba comunicada con tierra firme. Entonces, era algo totalmente sorprendente a la llegada de los españoles. Esta imagen es la que más o menos debió tener la ciudad de Tenochtitlan a la llegada de los españoles. Es un cuadro muy grande que se conserva dentro del Museo del Templo Mayor, justamente. Esta es una vista de Tenochtitlan hacia el oriente. Aquí podemos ver los volcanes en el oriente y lo que estamos viendo hacia nosotros, digamos, es la calzada México-Tacuba, que corresponde una parte a la actual calle de Tacuba. Y pues bueno, esta calzada comunicaba, ¿no? Con el señorío de Tacuba, pasando por agua. Hoy es increíble ya, nada de esto queda. Pero esta era la ciudad, ¿no? Y aquí entonces se encuentra el recinto ceremonial, que una parte está ocupada por el Templo Mayor y por aquí es donde estaría justamente el museo, Templo Mayor, ¿no? Esta explanada muy grande más o menos correspondería a lo que es hoy en día el Zócalo y bueno, las demás calzadas, ¿no? Al norte, al sur, hacia el oriente, que más que una calzada era pues un camino que llevaba a un embarcadero, ¿no? Entonces aquí te subías a un barquito y te ibas hacia Texcoco, por ejemplo, ¿no? Y por acá, al norponiente de Tenochtitlan, estaba la ciudad de Tlatelolco, el famoso mercado de Tlatelolco, ¿no? Entonces sí era una ciudad bellísima, sorprendente, que parecía que estaba flotando, ¿no? En medio de las aguas.
una maqueta del recinto ceremonial, es decir, el conjunto ceremonial de edificios religiosos más importante, pues se encontraba en el centro de la ciudad, ¿no? Es el área que corresponde a esto, ¿no? A esta partecita de aquí. Esta es una maqueta, es una reproducción, se ha podido a través de excavaciones hacer suposiciones desde el siglo XIX, pero ya después en el XX con un trabajo de arqueología muy importante y muy relevante por parte del INAH, el Salvamento Arqueológico del INAH. Entonces se han podido hacer estas reproducciones y estas maquetas. Esta se encuentra en la Plaza Manuel Gamio, que fue un arquitecto, perdón, un arqueólogo. Para mí todos son arquitectos, qué mal, no, me tengo que quitar eso de la mente. No, un arqueólogo muy relevante, que fue quien inició los trabajos de restauración y a quien está dedicada esta plaza, ¿no? Esta plaza se llama Plaza Seminario o Plaza Manuel Gamio y se encuentra entre la entrada al Museo del Templo Mayor y la Catedral Metropolitana. Entonces, esta maqueta está aquí. Estas son de las obras más recientes que se llevaron a cabo en esta plaza, ¿no? La maqueta estaba ahí, creo que después se puso al interior del museo y finalmente cuando se hizo la labor de remodelación hace poco tiempo, digo, unos años, ¿no? Quizá 2 para acá, con las excavaciones nuevas y toda la remodelación de la plaza, se volvieron a sacar las maquetas. Son 3 maquetas, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es nada más una de ellas, pero son maquetas muy bien hechas y muy interesantes. Y bueno, ¿cuál era el edificio más importante de este recinto ceremonial o de este recinto sagrado, ¿no? Se sabe que estaba amurallado, siempre como el hecho de tener una muralla, ¿no? Alrededor de un espacio, pues digamos que también de alguna manera sacraliza el espacio. Quiero decir que dividen, ¿no? Es como de todo lo que es profano está fuera de la muralla y en este caso, ¿no? En el caso de Tenochtitlan, todo lo que estaba dentro de la muralla era sagrado, eran los edificios religiosos. El más importante de todos era justamente el Templo Mayor, ¿no? Bueno, es un error, dicen, ¿no? Llamarle pirámides realmente a los basamentos piramidales de la época prehispánica, porque pirámides, pues bueno, son como las de Egipto, ¿no? Las que tienen una terminación en punta. Esto es un basamento piramidal que realmente tenía encima 2 adoratorios, que eran casi gemelos, ¿no? Uno estaba dedicado a Huitzilopochtli y otro a Tlaloc. Huitzilopochtli, dios de la guerra, por eso estaba pintado de rojo. Tlaloc, dios del agua, de la lluvia, y está ligado, digamos, a estos elementos que más bien llevan por color azul, ¿no? Tradicionalmente están relacionados con esto, por eso estaba pintado de azul. Vean, por ejemplo, una de las cabezas de serpiente que se encontraba en la base de esta pirámide o de este basamento piramidal, nada más para que se puedan hacer una idea del tamaño, ¿no? De la escala. Frecuentemente se nos dice que ahí estaba, podemos ver maquetas y tal, pero nunca podemos como realmente hacernos una idea de la altura. Y creo que aquí queda muy claro en esta imagen de la derecha la altura con respecto a los edificios de alrededor, ¿no? Por ejemplo, el Templo Mayor junto con estos adoratorios en la cima tenía una altura aproximada de 60 metros, que es más o menos lo que tienen las torres de la Catedral de México, ¿no? Para que nos hagamos una idea, era verdaderamente alto, monumental y espectacular. Y bueno, ya llegados, digamos, al siglo XX, vemos aquí una fotografía que es una superposición de estas manzanas que están coloreadas como en gris, que eran parte del recinto ceremonial, ¿sí? Y arriba los edificios de la época virreinal que se colocaron aquí y la traza actual de las calles del centro histórico, ¿no? Entonces aquí podemos darnos cuenta de qué está enterrado debajo de qué, ¿no? Curiosamente, contrario a lo que mucha gente creería, la Catedral de México no se puso encima del templo principal, sino que se más bien llevó a un costado. Y eso también tiene, bueno, razones históricas, ¿no? Cuando Cortés llega, y ustedes recordarán que recientemente se descubrieron debajo del Monte de Piedad, restos del palacio primitivo de Cortés y restos del palacio de Axayácatl, que era el padre de Moctezuma, por aquí, ¿no? Es donde Cortés finalmente decide vivir una vez que cae Tenochtitlan. Esa es la razón por la que la catedral primitiva se colocó aquí, en esta partecita. Ya después se demolió y la que vemos actualmente es la segunda catedral, para hacer una catedral más grande, tan grande y tan ambiciosa que se llevó 240 años terminarla. Pero bueno, volviendo al Templo Mayor, ¿no? Lo que estaba excavado a principios del siglo XX era como esta especie pues no sé cómo llamarlo, como rectángulo, como lengüeta, ¿no? Era como una excavación alargada que está pintada aquí en amarillo.
¿no? Vean esta imagen aérea, es más o menos corresponde a esta área. Y lo que está después en rojo, ya más grande, es lo que se hizo en la segunda mitad del siglo XX, lo que se excavó y lo que conocemos ya como la excavación del Templo Mayor. Y vean, aquí más pequeñito está el museo, ¿no? Por eso digo que es un edificio pues más reciente, es un edificio más o menos de los 1980, que resguarda pues muchas de las piezas que fueron encontradas en estas excavaciones. Y lo que se ve aquí con una flecha naranja, en el caso de esta planta o en el caso de esta fotografía aérea, es el Museo de San Ildefonso, o sea, para que vean la cercanía, ¿no? Está sobre lo que fue un templo, ¿no? El Museo de San Ildefonso casi nunca se nos dice, pero está encima de lo que fue el templo de Tezcatlipoca rojo, ¿no? Porque a los mexicas les encantaba como esta dualidad, ¿no? Entonces, si colocaban, y eran muy simétricos también y muy ordenados. Entonces, aquí estaba el templo de Tezcatlipoca, aquí el de Tezcatlipoca rojo. En medio el templo mayor y estaban entonces los dos templitos en la cima, ¿no? Y es muy curioso también en la cosmovisión prehispánica, ¿no? Como esta dualidad, esta convivencia como entre cosas que pareciera que son como de repente contrarias, el sol, la noche y el día, pero más que contrarias, los mexicas lo veían como algo complementario. Entonces, es un estudio interesantísimo. Toda la interpretación la tiene el Museo del Templo Mayor. Entonces, es posible visitar el área excavada, pero también visitar la colección al interior del museo, ¿no? Bueno, para hablar también un poquito del siglo XX, ¿no? 1910 fue un año que marcó muy importante. Eh, Cambios en México, y la Ciudad de México evidentemente no fue la excepción. Don Porfirio Díaz en ese momento inaugura o reinaugura un museo en la calle de Moneda, ¿sí? La calle de Moneda se llama así porque este edificio que estamos viendo aquí, con esta bandera aquí, fue la antigua Casa de Moneda del Palacio Virreinal, es decir, la actividad se ligaba a la actividad del Palacio Virreinal. Ya después esto se convirtió en museo, y el antecedente justamente del Museo de Antropología y del Museo del Templo Mayor es este museo. Don Porfirio lo inaugura en 1910 como Museo de Etnología, Arqueología e Historia. Y la piedra del calendario del sol, o que también se conoce como la piedra del sol, perdón, o calendario azteca, ¿no? Aparece aquí en esta fotografía con Don Porfirio. Esto se encontró desde la época virreinal y se quedó en la catedral, curiosamente, no había un sitio, ¿no? Esto de los museos es algo nuevo realmente, es algo que nos viene a los mexicanos en el siglo XIX con Maximiliano y que se fortalece con Porfirio Díaz a inicios del XX, entonces es realmente algo reciente, ¿no? No sabían dónde colocar estas piezas, no sabían que había que hacer un lugar para poderlas ver, para poderlas interpretar, y pues bueno, hoy en día los museos son eso, ¿no? Vean, estas son las excavaciones del Templo Mayor, así como lo podemos ver hoy en día. Ya son los vestigios, ¿no? Como decía ya, la palabra ruinas no es correcto utilizarla, sino más bien estos son los vestigios. Digamos que este es parte del museo a cielo abierto. Y el museo como tal es este. Este es el edificio que se crea por Pedro Ramírez Vázquez, que él sí es un arquitecto, él sí, por ejemplo, ¿no? Que es un arquitecto que es el mismo que hizo el Museo de Antropología. Entonces, por eso se parecen mucho, ¿no? El Museo de Antropología, digamos que es como el gran museo que tiene como las grandes colecciones de arte prehispánico de todo el país, pero el Museo del Templo Mayor, digamos, yo siempre digo que es como un museo de antropología en pequeñito, y es mucho más íntimo, es más doméstico y pues habla nada más de México Tenochtitlan. Entonces, lo que vemos al interior es esto, son piezas colocadas impecablemente, realmente tiene una museografía envidiable y pues bueno, es el relato de la capital, es el único sitio realmente dedicado a hablar como de las glorias de la capital imperial que fue Tenochtitlan, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Como digo, es el único recinto que solamente habla de esto, porque también se habla evidentemente de Tenochtitlan en el Museo de Antropología, pero aquí está como el corazón, en el corazón real de la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, bueno, a un costado de las excavaciones, pues está el museo y todo forma parte del mismo conjunto el día de hoy. ¿Cómo vamos, Manuel? Pues muy bien, oye, tengo una pregunta. Sí, 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 me regreso entonces, porque ya iba a empezar con Franz Mayer. Manuel Gamio, inicios del el siglo XX, ¿no? Sí. Más o menos 1912, por ahí, ¿por qué? ¿Cuál es cómo son los primeros descubrimientos? O sea,
¿Qué detona todo esto del Templo Mayor? Pues se sabía que estaban ahí algunos vestigios. Realmente, bueno, la historia de la Ciudad de México y sobre todo el centro histórico es como una historia de construir, demoler, construir, demoler, construir, Ujú. demoler, ¿no? Entonces se va haciendo como capas, realmente es como un pastel. Lo que es muy curioso, y como bien dices, ¿no? Es que, bueno, se sabía que las cosas estaban ahí, pero es realmente a inicios del siglo XX y justamente con Manuel Gamio que se decide ver qué más hay, ¿no? O sea, las crónicas nos dicen, sabemos que debajo de todos estos edificios en el centro histórico, sobre todo del primer cuadro, tiene que haber algo, pero no se sabía exactamente qué, ¿no? Y no se había podido hacer como una interpretación correcta, ni darle como una justa dimensión, porque en gran medida el porfiriato se encargó sistemáticamente, y siento que fue como algo a propósito de borrar un poco el pasado prehispánico y también el pasado virreinal de México, ¿no? En aras de la modernidad, lo que se quería mostrar era que éramos una ciudad afrancesada, una ciudad Ujú. moderna, ¿no? Así, moderna entendida como se entendía en ese momento. Y curiosamente, ¿no? El porfiriato llega hasta 1910, don Porfirio renuncia en 1911, y para el 12-13, ¿no? Justo cuando don Porfirio acababa de irse a Europa, es que inician los trabajos de excavación porque el gobierno porfiriano no hizo por eso, ¿no? Se conocían algunas cosas, ya estaban descubiertas algunas esculturas, por ejemplo, y colocadas en este museo que les mostré, el Ujú. primer museo en la calle de Moneda, pero no había una excavación grande como tal, ¿no? Entonces, digamos que él inicia con lo poquito que puede hacer en este momento, ¿no? Ujú. Casi sin apoyo, porque digamos que lo prehispánico todavía hasta ese momento no estaba como tan bien valorado. No digo tan bien visto, sino no tan valorado. Ok. Y es realmente ya después de esto y en los años 20 y 30 cuando se retoma, ¿no? Así como el poder de lo que se consideraba mexicano auténtico, ¿no? Ya el muralismo, por ejemplo, nos habla de esto, de los indígenas, de la lucha de clases, de los trabajadores, y siento que se reivindica entonces también como el pasado prehispánico como una parte importante de la historia de México. Pero realmente la excavación se mantuvo así durante mucho tiempo, o sea, desde 1912 hasta el 78, Ujú. cuando el descubrimiento de la piedra de la Coyolxauhqui dio pie a entonces ahí sí demoler ya así como casi Claro. una manzana completa y excavar como mucho más, ¿no? Es como de, bueno, ya no podemos irnos nada más como haciendo parcialidades. Ahora ya hay que excavar un área grande y pues para eso demolieron también muchas de las casonas de la época virreinal y porfiriana que estaban encima. Y este es Matos, ¿no? El que lleva la... Y actualmente, sí, el que lleva todo el programa de salvamento arqueológico es Eduardo Matos Moctezuma. Así es. Es toda una eminencia, ¿no? En Claro. esta materia. Y Sí, que por cierto, como dato, el museo que pones en la fotografía es el actual Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que es exactamente, de los cinco museos exactamente. nacionales del INA. Así es. Sí, Sí, es muy curioso. También finalmente terminó siendo de Lina, ¿no? sí. Aquí estuvo el Museo de Historia Natural también, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, el Museo de Historia Natural en la época porfiriana se muda al Museo del Chopo y después del Museo del Chopo se muda a Chapultepec, ¿no? Y el Museo de Etnología, Arqueología e Historia es lo que dio origen al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, al Ujú. Museo de Antropología, al Museo del Templo Mayor y al Castillo de Chapultepec, porque Ujú. ese es el Museo Nacional de Historia. Así Entonces, es. como que este fue la semillita primigenia, ¿no? Sí. De hay tanto que mostrar y de repente como, pues bueno, la museografía de la época, ¿no? Todo estaba ahí como medio amontonado y pues hay que mostrarlo como sea, ¿no? Ahí un poco como Dios les daba a entender, qué bueno que ya Sí. existe la museografía como una disciplina, ¿no? Cosa que antes no. Sí, para los que no conocen, los que están viendo ahorita y no conocen el museo o los que lo van a ver ya grabado este episodio, verdaderamente vale la pena ir a este museo. Es Sí. verdaderamente bello, es bellísimo, es increíble. Y sabes qué, a mí me resulta también conmovedor de alguna manera. No sé si me explique, pero siento que también ver esto, que para ellos además era sagrado, ¿no? Hablan no Ujú. nada más de la historia, sino como de algo que toca mucho más profundamente las fibras humanas.
Entonces, esto ya está muy desligado, ¿no? De la visión occidental, de nuestra tradición, pues, cristiana, ¿no? Que trajeron los españoles en el siglo XVI. Estamos mucho más ligados a eso que a Ujú. esto. Pero ver que para ellos realmente esto era el universo, me resulta, pues sí, muy conmovedor, ¿no? Y de alguna manera, como también por ahí está escrito en uno de los muros, en tanto dure el mundo, así va a durar la fama de México Tenochtitlan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían realmente que la gloria y la fama de Tenochtitlan pues iba a ser eterna. Y pues bueno, reinventada la Ciudad de México de alguna manera sigue siendo espectacular, ¿no? Para bien y para mal en muchos aspectos. Entonces siento que la profecía se cumplió. Sí. Y bueno, y ahora está, además está ahorita y va a estar todo esto, todo este año que ha pasado y el que viene, pues estamos conmemorando ya los 500 años, ¿no? Entonces Así es. estamos muy de moda con este tema. Así es, porque el año pasado fue el encuentro de Cortés y Moctezuma, ¿no? Así Los es. 500 años, quiero decir, el año pasado no fue el encuentro, fueron los 500 años del encuentro y en 2021 celebraremos, La o no caída. celebraremos, sino que más bien conmemoraremos la caída de Tenochtitlan y el El inicio 13, de la época colonial, ¿no? el 13 de agosto, de hecho, en unos días. El 13 de agosto, El 13 efectivamente, de sí, agosto, en unos Día días. de San Hipólito. Así es. Oye, pues muy bien. Ahora pues pasemos al Franz Mayer, ¿no? Pasemos al Franz Mayer, ¿no? Como les digo, este es otro episodio de la Sí. vida de la Ciudad de México, ya desde el siglo XVI. El edificio que ocupa actualmente el Museo Franz Mayer fue la Casa del Peso de la Harina. Esto se encontraba ya en las afueras de la Ciudad de México. Es muy curioso pensar que, bueno, esto que está en el centro histórico, en algún momento estuvo en las afueras de la ciudad. Y esta parte, digamos, del poniente de la ciudad de México, en el siglo, todavía siglo XIV, siglo XV, ¿no? En los primeros siglos, digamos, de Tenochtitlan, esto se encontraba ya en el agua, o sea, estos eran terrenos pantanosos para cuando llegan los españoles. Acuérdense que los indígenas, los mexicas empiezan a hacer crecer el islote también por medio del sistema de chinampas. Entonces, esto dio origen a que el sitio en donde se encuentra este edificio desde el siglo XVI se conociera como Moyotlán, que significa en náhuatl lugar de mosquitos, porque era un sitio lleno de pantanos, ¿no? Y después llegan los españoles y lo rebautizan como San Juan Moyotlán. Por eso, cerca de ahí, ¿no? Al sur de la Alameda está el barrio de San Juan y todo esto, ¿no? Pero toda esta zona realmente estaba ya entonces en las afueras de la ciudad. Es muy curioso Que porque era además la salida de la calzada Tacuba, ¿no? así es, esta misma calzada que veíamos aquí, exactamente, ¿no? Esta calzada que conectaba la ciudad de Tenochtitlan con Tacuba en tierra firme, es el eje, digamos, que después adquirió diferentes nombres, ¿no? Entonces, en un tramito detrás de la Catedral de México, actualmente se llama Calle de Guatemala, pero antes se llamó Calle de las Escalerillas. Bueno, han cambiado los nombres, pero realmente todos son tramos de la calzada de México-Tacuba, la calle de Tacuba misma, ¿no? Y después la prolongación de esto hacia el poniente se convierte en la avenida Hidalgo, Así después en es. Puente de Alvarado y después en la Ribera de San Cosme y pasando el circuito interior retoma el nombre de Calzada México-Tacuba, pero es el mismo eje y hay quienes dicen inclusive que es la avenida más antigua de América. Ok. Sí, entonces es muy importante también históricamente por esta cuestión y ahí se colocan los primeros hospitales en la época virreinal, ¿no? Bueno, el primero lo funda Hernán Cortés en 1524, que es el Hospital de Jesús, que sigue funcionando como hospital, ¿no? Un poco posterior, primero fue, como digo, Casa de la Harina y después fue dado a una orden hospitalaria, ¿no? ¿Qué son las órdenes hospitalarias? Hoy quizá no sea como tan común el término, pero las órdenes hospitalarias eran los frailes, exclusivamente frailes en ese momento, era clero masculino, que se dedicaba a la cuestión de enfermos. Entonces, aquí en este sitio, el primer cirujano de la Nueva España, que se llamaba Pedro López, funda el Hospital de los Desamparados. Ese fue el primer nombre que tuvo. Después ya es que se le da a los frailes de San Juan de Dios, que son esta orden hospitalaria, que lo tuvo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vemos la entrada al museo
la iglesia anexa, que sigue funcionando todavía como iglesia, era la iglesia de San Juan de Dios, ¿no? Que era parte, digamos, del mismo conjunto. Y a la derecha me gustó esta imagen porque me pareció que es como bastante divertido también. El hecho de que sea un museo, ¿no? No lo hace aburrido, porque muy frecuentemente siento que relacionamos, ¿no? La palabra museo como algo, con algo muy solemne, con algo muy serio, con algo muy formal. Y lo que me gusta del Franz Mayer es que a pesar de ser un museo de primera categoría, puede también como que darse el lujo de ser un museo un poco más lúdico, ¿no? Casi juguetón. Entonces me gusta mucho la imagen que puse aquí a la derecha, que muestra el acceso al museo cuando hubo hace un par de años una exposición temporal dedicada a Tim Burton y a la obra de Tim Burton, ¿no? Entonces es como unas fauces de un monstruo que está dentro de las fauces de otro monstruo, ¿no? Que está marcando la entrada al sitio. Entonces, bueno, es muy divertido. Este es el claustro principal, ¿no? Del museo. Es un sitio bellísimo, es un sitio pues muy tranquilo, muy callado. Es uno de mis lugares favoritos en el centro histórico porque aquí puedes realmente abstraerte, ¿no? O sea, uno puede pensar en la inmortalidad del cangrejo, en las cosas de la vida, en la trascendencia de lo humano, leer un libro, tomar un café, tener una charla en voz baja, porque es un sitio en donde lo que luce mucho más bien son los cantos de los pájaros, la música clásica que ponen aquí para también ambientar el sitio, el ruido de la fuente, ¿no? Que es una fuente del siglo XVIII bellísima. Entonces, así es como está el claustro del museo. Y aquí, bueno, vemos en esta imagen a Franz Mayer. El museo hoy se llama así gracias a este señor, Franz Mayer Traumann, que era un alemán que viene en la época porfiriana aquí a la Ciudad de México, ¿no? Él era un empresario, era banquero, era financiero y prácticamente un gran coleccionista de los más grandes coleccionistas que ha tenido México. Él vivía en las lomas de Chapultepec y curiosamente casi toda la colección, quienes conocieron su casa en las lomas de Chapultepec me han contado que bueno, estaba también un poquito como el Museo de Don Porfirio, ¿no? Todo aventado y todo amontonado y pues parecía como una bodega de antigüedades. Y ya después de su muerte es que el patronato que él formó antes de morir decide colocar la colección de Franz Mayer en este sitio. Entonces se lleva a cabo una remodelación muy importante de este edificio y hacia 1900, me parece que 87, 89, por ahí, es que se inaugura ya como un recinto museográfico, ¿no? Entonces, yéndonos te regreso un poquito al siglo XVI, ¿no? Aquí aparece, perdón, una imagen de dos frailes hospitalarios. Este sería un fraile juanino, es decir, de la orden que mucho tiempo atendió el Hospital de San Juan de Dios, ¿no? Y a la derecha tenemos ya unas monjitas que tienen aquí estos gorros así muy simpáticos, como de monja voladora, que son las hijas de la caridad, que atendieron este hospital en el siglo XIX. O sea, siempre tuvo como una vocación como ligada a la salud. Y entonces primero fue atendido por frailes, en el siglo XIX por monjitas. Maximiliano lo hizo un hospital para prostitutas, ¿no? Es la primera vez que alguien se preocupa realmente por llevar un registro de la prostitución en cuanto a que era visto como algo de interés público que no se podía erradicar, pero él lo quiere controlar, ¿no? Y quiere que entonces estén saludables y que si van a ofrecer sus servicios estén saludables y funda ahí entonces un hospital para la atención de estas mujeres que después se convirtió en el Hospital de la Mujer. Entonces, aquí en un plano del siglo XX, inicios del siglo XX, bueno, siglo XIX, siglo XX, más o menos, vemos aquí la Alameda Central. Vean, la actual Avenida Juárez se llamaba calle Corpus Christi. Y en este tramo, la actual Avenida Hidalgo se llamaba de San Juan de Dios. Es importante, ¿por qué? Porque este conjunto de San Juan de Dios fue el que le dio el nombre a la calle. Frente a la iglesia de San Juan de Dios hay otra iglesia, que es la de la Santa Veracruz, ¿no? Que tiene categoría de parroquia. Es muy, muy antigua, sus orígenes se remontan a Hernán Cortés y tal. Sin embargo, es muy curioso que la calle nunca se llamara Santa Veracruz, sino San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque la gente ubicaba mucho esta iglesia con el hospital anexo, ¿no? Entonces, estas son fotografías del siglo XX, de cuando el hospital era utilizado todavía como tal. Y estas también son fotografías del siglo XX, un poco posteriores. Ya, por ejemplo, este es de 1920 más o menos, ¿no? Vemos la iglesia de San Juan de Dios. Y lo que es muy curioso que quiero que observen aquí es que la calle se encuentra al mismo nivel
Ujú. que la plaza que está frente a la iglesia, ¿no? Hoy en día hay un desnivel importante. Ya la imagen de la derecha es de esta misma plaza que se conoce como la Plaza de la Santa Veracruz. Es decir, la iglesia de la Santa Veracruz sí le dio nombre a la plaza, pero lo que le dio nombre a este tramo de la calle fue San Juan de Dios. Entonces, bueno, la plaza, que hasta la fecha se conoce así como la Santa Veracruz, fue excavada, ¿no? Entonces, para realmente rescatar, ¿no?, las proporciones originales de los edificios y bueno, las dimensiones de los edificios, fue que entonces se decidió hacer como la plaza un poco más baja. Esa es la razón por la que esta iglesia, muy curiosamente en esta imagen, parece que está como encima de una pirámide, ¿no? Y no, realmente no es una pirámide, ni es un basamento piramidal de la época prehispánica. En este sitio, pues ya se desdibujaba la ciudad de Tenochtitlan, realmente no había un gran desarrollo urbano hacia esta parte, entonces lo que vemos aquí son escalones que se colocaron entonces para salvar el desnivel entre la plaza y la iglesia, ¿no?, cuando se excavó. Y bueno, fue parte de las labores de restauración muy importantes también llevadas a cabo por el INAH junto con sitios y monumentos justamente en los años 80. Y lo que estamos viendo aquí al interior del museo ya es la colección de Franz Mayer, ¿no? La colección colocada aquí en el sitio también es un espacio espléndidamente restaurado y, como digo, uno de los lugares pues más bonitos y con una colección más rica de artes aplicadas, ¿no? De plata, de objetos de Talavera, biombos, muebles, espejos, relojes, tapices, cuadros, ¿no? Entonces, es realmente un recorrido pues muy rico, yo diría, como de piezas artísticas que tienen, que coleccionó Franz Mayer básicamente de la Nueva España, ¿no?, hasta más o menos el siglo XIX, inicios del XIX, y algunas piezas europeas, pero se centra mucho como en el arte virreinal, ¿no? Por eso como que decidí enfocarme en este museo como el segundo museo, en esta charla, quiero decir, porque el primero habla como de la época prehispánica, ¿no? Digamos como de esta fase prehispánica de la ciudad. El Museo Franz Mayer habla mucho de la vida virreinal de la Ciudad de México. Y lo que tenemos aquí es una biblioteca que no se pueden perder, que es una joya, también aquí dentro del Museo Franz Mayer, que es una biblioteca riquísima con libros que van del siglo XVI al siglo XIX. Hay muchos libros de conventos, por ejemplo, muchos de los conventos que en el siglo XIX, con las leyes de reforma, se suprimen, venden, ¿no?, su acervo documental, o muchas veces son vaciados, vendidos a particulares, incendiados en el peor de los casos, pero mucho de este acervo que se conserva en el Franz Mayer viene de estos conventos suprimidos, curiosamente en el siglo XIX. Pero lo más relevante de todo es que conserva el mayor número de obras o de ediciones del Quijote de la Mancha. En América creo que es el museo o el sitio en donde se conserva el mayor número de libros de Miguel de Cervantes. Es decir, tiene una gran colección de ediciones del Quijote. Así luce el museo, el claustro principal del museo, por las noches en un evento especial. Aquí lo que estamos viendo fue la Bienal del Cartel. Como les digo, es un museo que sabe mantenerse vigente a través de sus exposiciones temporales, ¿no? Entonces, es muy versátil y tiene manifestaciones ligadas a las artes aplicadas, obvio, que es la colección permanente, pero también al arte visual, a la fotografía, al cine. Por ejemplo, aquí esta Bienal del Cartel se hace aquí con frecuencia lo mismo que el evento que se conoce como World Press Photo, ¿no? La World Press Photo también se lleva a cabo aquí en el Museo Franz Mayer, que tiene su sede aquí en este museo. Esto también estuvo hace no tanto tiempo, tuve la oportunidad de visitarlo. Fue una exposición temporal espectacular que se llamaba Vogue Like a Painting, ¿no? Entonces mezclaba esta cuestión de la moda con la fotografía, con escenografías muy bonitas, casi siempre ligadas a la marca francesa Vogue, ¿no? Y bueno, antes de pasar al Museo de San Ildefonso, que ya es como nuestra cereza en el pastel o lo último de la charla, Manuel, si quieres preguntar algo, comentar algo. Pues en realidad no, en cuestión de este gran museo que es el Museo Franz Mayer. Bueno, sí tengo una pregunta. Eh, las etapas del museo, eh, no sé si nos puedes hablar un poquito de la historia de, fungió como el edificio como tal que albergó Sí, todo claro, eso. claro, claro.
Vean, si nos vamos a... Bueno, esta es la foto más antigua. Bueno, la foto de una pintura, ¿no? Digamos, Claro. el museo, como tal, les decía, fue en el siglo XVI, antes de ser hospital, el sitio donde se pesaba la harina, ¿no? Era una especie de alhóndiga donde se pesaba y se resguardaba la harina, ¿no? Que era también como pues un elemento pues, que había que resguardar de alguna manera. Entonces, este era como una especie de bodega de harina. Y después, no que se fabricara aquí, sino que aquí se conservaba, se pesaba y se distribuía. Y después, en el siglo XVI, llega el doctor, el cirujano Pedro López. De hecho, uno de los auditorios del museo se llama así, Pedro López, en honor a este cirujano que estuvo aquí. Digamos que este edificio del peso de la harina le es cedido, entonces él establece el primer lugar para prácticas quirúrgicas. Es súper interesante porque de los primeros sitios en América que sirven justamente para hacer prácticas con cadáveres, por ejemplo, y observaciones anatómicas y estudios anatómicos se llevaron a cabo en este sitio, ¿no? Pero fue por un breve tiempo hospital con esta función y este doctor le llamó Hospital de los Desamparados. Estamos Ujú. hablando todavía de la primera mitad del siglo XVI, o sea, estamos todavía muy cerquita a la caída de Tenochtitlan. Ujú. Entonces, de ese edificio actualmente, pues casi no queda ya nada, ¿no? También lo que comentábamos hace un rato, Manuel, del siglo XVI, casi no queda ningún edificio de la época virreinal. Casi todo fue rehecho en el siglo XVII, sobre todo después de la gran inundación, porque hubo una inundación terrible Ujú. que provocó cerca de 30.000 vidas humanas, que se perdieran 30.000 vidas humanas en el siglo XVII. La Ciudad de México pues se deteriora muchísimo, casi completamente es abandonada y después resurge, ¿no? Entonces ya los edificios, como los vemos actualmente, más bien son de esta segunda mitad del XVII y del siglo XVIII, ¿no? En ese momento ya este hospital fungió no como Hospital de los Desamparados, sino como Hospital de San Juan de Dios. Y por eso les mostraba la imagen de este fraile, Ujú. Juanino, así es conocido, eran conocidos, ¿no? Los frailes hospitalarios de aquí, como los frailes juaninos. Y esto que vemos aquí a la izquierda es otro fraile hospitalario, o sea, viene al caso, por eso están como platicando. Digamos que había un hospital también muy, muy cerquita, sobre la calle de Tacuba, que era el Hospital de Betlemitas, que hoy es otro museo, el MIDE, ¿no? Ujú. Entonces es muy curioso porque sobre esta arteria, lo que antiguamente fue la calzada México-Tacuba, se establecen hospitales. Entonces, Oye, San Hipólito atendidos, también, ¿no? y San Hipólito también, por frailes Hipólitos, ¿no? También muy Entonces, cerca. muy cerca, digamos que el Franz Mayer casi está como a la mitad entre San Sí. Hipólito y el MIDE, ¿no? Pero sí es como todo un eje hospitalario súper interesante. Entonces, uy, perdón, aquí está un fraile betlemita y a la derecha un fraile juanino, ¿no? Que eran los que atendían este hospital. Ujú. Y ya, bueno, duró así mucho tiempo, hasta el siglo XIX que fueron expulsados los juaninos, me parece, y después fueron suprimidas de la Iglesia Católica las órdenes hospitalarias. Entonces los juaninos, pero no nada más de México, sino realmente de la Iglesia Católica. Y en el siglo XIX, Maximiliano, a mediados del XIX, cuando él fue el emperador, lo convierte en hospital para prostitutas, ¿no? Es aquí Sí, sí. donde llevaba el registro público, bueno, el registro de las mujeres públicas, más bien. Y a él le interesaba mucho que este sitio fuera pues dedicado a esto, porque no existía, digamos, en ese momento como algo que se preocupara por estas mujeres, ¿no? Que vivían en la calle y de la calle y de vender su cuerpo. Entonces, era una cuestión también de salud pública el llevar como registro de estas mujeres que estuvieran saludables, las inspeccionaban regularmente, les daban como una especie de carnet. Bueno, artículos muy interesantes del hospital en esta época, ¿no? De Maximiliano. Y es el siglo XIX en donde llegan justamente estas monjitas de origen francés, ¿no? Las del gorro volador, las hermanas de la caridad, a atender el hospital. Después pasa a manos de la Secretaría de Salubridad, que hoy en día es la Secretaría de Salud, y se conoció en el siglo XX como Hospital de la Mujer. Entonces, esto que estamos viendo aquí son Sí. fotos, bueno, estas del siglo XX, y este plano es como de la transición, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX, en donde vemos al hospital. Por eso mostraba. Pero estas son fotos de cuando fungió como Hospital de la Mujer, ya más adelante. Bien entrado el siglo XX,
hasta que después pierdo un poco los datos. La realidad es que para mí hay como una especie de laguna de qué pasó un poquito antes de que esto fuera utilizado por el Museo Franz Mayer, porque Eso es no creo... a lo que se refería mi pregunta justamente, en cuál es la transición, qué sucedió, qué sucedió con Sí. ese edificio. Me encanta porque tramposamente me remonté hasta el siglo XVI, ¿no? Hasta que hay datos, porque realmente también muchas veces de estos edificios no se encuentran como mayores datos y es muy curioso porque la historia reciente, ¿no? De qué es lo que pasó con el edificio en el siglo XX, pareciera que es como una incógnita y es como más, nebulosa que lo que pasó en el siglo XVI. Así es. Entonces yo realmente no encontré tampoco datos en la misma página del Museo Franz Mayer, como que se saltan de los años 30 a los años 80 del siglo XX, ¿no? Entonces dicen, dejó de ser Hospital de la Mujer más o menos en los años 30 y ya después, en 1980 y tanto, se restauró y se convirtió en un museo. Sí, pero ¿qué pasó en ese inter? Sí, La verdad es que yo no lo sé. Sé que estaba en muy mal estado. Puede ser que haya padecido con la famosa política de las rentas congeladas, como mm, pasó con muchos edificios en el centro claro, histórico en este momento, ¿no? Y claro. que muchos de los antiguos conventos, hospitales, casonas de la época virreinal padecieron con las rentas congeladas al convertirse en vecindades, ¿no? Se subdividieron, pues como no había tampoco una política de construcción de vivienda de interés social, pues estos espacios se utilizaron para estas familias y vivían como en hacinamiento absoluto, algo similar a lo que le pasó al MIDE, ¿no? Del MIDE sí hay como más Claro, documentos y hay como más documentos gráficos, fotografías que nos hablan de esto y de sí. cómo el espacio fue invadido para subdividirse en vecindades. Del Franz Mayer no encontré, fíjate, información al respecto, pero yo supongo, tomando en consideración que el MIDE pues está muy cerca y que tiene una historia similar, que más o menos algo así debió pasar aquí en el Franz Ujú. Mayer Ok, antes de que se convirtiera en museo. Sí. de La acuerdo. iglesia siempre se mantuvo abierta al culto. Lo que es muy curioso es que esta iglesia no fue expropiada, bueno, sí fue expropiada, pero quiero decir, se mantuvo fiel al uso y no es como que haya cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Es parte del conjunto finalmente. Hoy vemos el museo como el edificio y separado de la iglesia, ¿no? Tienen dos funciones, pero había que verlo antes como un solo conjunto. La iglesia sí se mantuvo desde los inicios de la época virreinal hasta nuestros días como un templo católico abierto al culto. Y Ujú. bueno, el edificio anexo, lo que hoy es el museo, pues yo creo que fue vecindad en esos años, ¿no? Más o Ok, menos 1930 hasta que lo restaure el patronato. de acuerdo, de acuerdo. Oye, y bueno, pues sí, también igualmente hay que invitar a ir a este museo, es un gran museo. Yo creo que es de los museos en Ciudad de México, está entre los 10 museos que traen unas exposiciones temporales brutales. Siempre son magníficas. Es un museo que siempre es vaya, es garantía de lo que exhibe, ¿no? Sí, o sea, a lo que vayas, ya sea una exposición temporal de Sí, cerámica o de moda o a la Bienal del Cartel o lo que sea, o Tim Burton, o sea, lo hacen muy bien. O sea, sí, realmente, como digo, es un museo que se mantiene vivo, vigente, ¿no? En donde uno no va a ver nada más piedras viejas o objetos de la época colonial, sino que realmente se mantiene muy vigente, muy sí. activo. Creo que es uno de los museos realmente más activos en el centro histórico. Sin duda, y no sé si esto debería decirlo aquí en este foro, pero me permito decirlo, es mi Ajá. museo favorito del centro histórico. Pues sí, Definitivamente. a mí es uno de los que menos, a mí en lo personal, qué bueno que lo nombras, pero a mí en lo personal es el Templo Mayor. Y, Ah, mira, y pues sí. yo quiero decirte algo ahorita con respecto a este museo. Este museo, en realidad, yo creo y estoy convencido que es que bueno, un grupo de personas, pero con la dirección de Héctor Rivero Borrell, hicieron de este museo lo que es ahora, ¿eh? Un súper director de museo, este Héctor, que ya no está ahorita ahí, desde hace un par de años, 2 años más o menos, pero creo que bueno, estuvo muchísimo tiempo y lo consolidó en el gusto de la Ciudad de México, y bueno, no nada más de la Ciudad de México, en el gusto del público en general, como uno de los mejores museos Sí, de la ciudad. sí, sí, porque además siento que Héctor Rivero Borrell supo ser sensible, es una persona muy sensible, también como a las necesidades, ¿no? O sea, museos hay no 101, dicen que en la ciudad, solamente en la Ciudad de México, más de 100, ¿no?
es lo que dicen. No tengo yo el registro, seguramente tú lo sabrás mejor, Manuel, por el tema, pero museos, bueno, en la Ciudad de México hay infinidad. Y la realidad de las cosas es que muchas veces pareciera que son lugares aburridos, que son lugares muertos, que son lugares en los que puedes ver y no tocar nada, que es como muy, Claro, que son espacios momificados, ¿no? No sé si sí, se entiende el término, pero que son como, sí, sí, muy acartonados. Y justamente lo que me gusta mucho del Franz Mayer es que no, es que todo lo contrario, o sea, tiene como las dos partes. Es como la parte también de alguna manera de venerar como los objetos antiguos, ujú, pero esto se ve y el arte sigue vigente, ¿no? Y el arte se sigue expresando en sus claro, muros, se sigue colgando, se sigue cambiando y se mueve, ¿no? O sea, es dinámico. Él supo ser muy inteligente al ser sensible como a estos cambios que se requieren, ¿no? No es un museo que hay muchos, por desgracia, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México, que de repente, también por falta de presupuesto muchas veces, ¿no? Pero que siguen congelados en 1980. Entonces, que lo que a sí, mí me tocó ver cuando era chiquito, que me llevaron mis papás, es igualito que como lo está hoy en día, ¿no? Y la cédula ya se está cayendo, y las letras se están borrando, o ya se puso amarillenta, ¿me explico? Pero quiero decir, son espacios como, pues, decrépitos, y el Franz Mayer no, es un espacio completamente vivo. claro, Eso me claro. encanta. Claro, bueno, también, y lo acabas de bien nombrar, tiene mucho que ver con la economía del museo, aunque no es lo único, de verdad, porque mucha gente eh, nos ha sucedido que hemos entrado a esos museos que tú dices que son acartonados o que se están cayendo y que tienen la cartulina ahí pegada como cédula, mal hecha, casi con pluma, y eso simplemente es voluntad, voluntad de la gente que está ahí para hacer las cosas bien. Eso, Es verdad, y es por eso verdad. yo me refiero muy bien al grupo que se consolidó en el Museo Franz Mayer. Mis felicitaciones, siempre lo he dicho, es un gran museo y bueno, pues sí, de los favoritos de Ciudad de México. Y bueno, pues para acabar, Gerardo, una cereza en el pastel, ¿no? Una cereza en el pastel, ¿no? Ya es como el colofón de la plática de hoy. Uh -huh. El antiguo colegio de San Ildefonso, ¿no? Así es. Este, curiosamente, tiene un pie en la era virreinal Uh y un -huh. pie ya en el México moderno. Entonces, pues un poquito como el Franz Mayer, que tiene una historia muy antigua, que se remonta al siglo XVI. El antiguo colegio de San Ildefonso originalmente fue un colegio jesuita. Se sabe que en el siglo XVI los jesuitas llegan a la Ciudad de México, no fue la primera orden religiosa, porque realmente los frailes mendicantes, los que se conocían como frailes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, son los que hacen la evangelización, ¿no? Entonces hay que pensar que después de que llegan ellos, llegan otras órdenes, más bien a atender hospitales como los juaninos, a educar como los jesuitas, o a tener otro tipo de labores. Los carmelitas descalzos en ese momento pues era una orden de clausura masculina. Es muy raro, ¿no? Porque casi todas las órdenes de clausura eran de monjas, pero los carmelitas descalzos llegan también casi al mismo tiempo que los jesuitas. Entonces, digamos que esto ya es como la segunda mitad del 16. Llegan los jesuitas, empiezan a fundar colegios y de hecho fundan varios. Fundan el colegio de San Bernardo, el colegio de San Miguel y de San Gregorio, y muy cerquita el de San Pedro y San Pablo, ¿no? Son puros santos. Y en algún momento deciden los jesuitas fusionar estos colegios porque no es tan buena idea de repente tener como varios colegios pequeñitos cerca uno de otro, sino que más bien juntan tres colegios de estos y fundan, lo refundan como el colegio de San Ildefonso, ¿no? En honor a un santo sevillano, San Ildefonso de Sevilla, justamente. Entonces, los orígenes se remontan al 16, lo que estamos viendo ya es posterior, como digo, casi no queda nada de esta ciudad virreinal del siglo XVI, sino que es más bien de los siglos posteriores, pero es muy interesante porque tenemos el monumento histórico que es de origen virreinal y tenemos también una de las más exquisitas muestras del muralismo mexicano en los muros de San Ildefonso. Y esto ya es completamente del siglo XX. Entonces, también podemos ver como las etapas, ¿no? de la historia de México a través de los muros del Colegio de San Ildefonso. Curiosamente, esto está enfrente del Templo Mayor. Entonces podemos ver el Templo Mayor, después podemos ver enfrente San Ildefonso, un museo con orígenes virreinales, podemos ver la transición en la época porfiriana, ¿no? Por la que pasó este museo, cuando fue escuela preparatoria, y podemos ver los murales. Entonces es también como un resumen de la historia de México a través del arte, ¿no? Es historia viva a través del arte, ¿no? Por eso
el título de la charla es El arte se hizo piedra. O sea, todos estos recintos, tanto el Templo Mayor como el Franz Mayer como San Ildefonso, son estos contenedores de arte y de historia, ¿no? O sea, son voluntades, es gente y finalmente como que se petrifica, ¿no? En los muros, se convierten en murales, se convierten en arcos, se convierten en... Me gusta verlo así. Miren, volviendo al siglo XVI, fundado San Ildefonso como colegio, ¿sí? Pues existía sobre la calle de San Ildefonso. Lo que es muy curioso es que ahora la entrada principal la tenemos del lado de Justo Sierra. Abarcaba casi una manzana completa este colegio, que como digo fue una fusión de 3 colegios más pequeños. Entonces lo que vemos aquí a la izquierda es la fachada neocolonial o neovirreinal. Esto ya fue hecho a inicios del siglo XX. Fue una extensión que se hizo para ampliar la Escuela Nacional Preparatoria a inicios del siglo XX y este es el acceso principal sobre Justo Sierra. Sin embargo, es una fachada relativamente nueva comparada con la fachada original. Esta es la fachada original del colegio. Esta es la que da a la calle de San Ildefonso. Vean que obviamente hay muchas similitudes, ¿no? Para que también fue el arquitecto que hizo esto, que no recuerdo el nombre, muy sensible al fusionar, digamos, materiales y elementos, ¿no? Que remitieran a eso. Entonces mucha gente cree que es la fachada original, creen que esta es la fachada virreinal, pero pues no, es un neo-virreinal. Esta es la fachada original. Aquí aparece un relieve en Tecali de Puebla con la imagen de San Ildefonso de Sevilla. Y un plano del colegio, ¿no? No es mi intención hablar como de la distribución espacial de todo el colegio, porque también es una charla que podría durar mucho, pero aquí es relevante mencionar que donde está el patio del colegio chico, esta parte que existe hoy en día es la más antigua del colegio San Ildefonso y aquí es donde funciona el Museo de la Luz de la UNAM. Entonces, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque este colegio, este museo, en este antiguo colegio, funciona como un elemento tripartita o administrado, digamos, por 3 partes. Una parte por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta fue la escuela preparatoria y después fue de la UNAM, digamos, ya que se funda en el siglo XX como universidad, fue de la UNAM. Sin embargo, es administrado en parte por la UNAM, pero también por el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y por el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura. Antes era Conaculta, ahora es Secretaría de Cultura. Pero esta es la parte más antigua. Y el Museo de la Luz, que antes se encontraba en el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, muy cerquita de aquí, se trasladó su colección pues hace unos años, Manuel, ¿no? La verdad no sé exactamente en qué año, pero no es tan lejano que decidieron moverse de la calle San Ildefonso y el Carmen a este sitio. Entonces, este patio está ocupado por el Museo de la Luz y todo lo demás, digamos, es lo que conocemos tradicionalmente como el Museo de San Ildefonso, ¿no? Es el patio de pasantes, el patio grande, ¿no? Y esta es la entrada principal hoy en día sobre Justo Sierra y un anfiteatro, es decir, un pequeño auditorio, bueno, ni tan pequeño, que fue creado a inicios del siglo XX y que tiene un mural espectacular y con eso vamos a terminar la plática. Aquí a la derecha una imagen del siglo XIX, es una litografía del antiguo colegio sobre la calle de San Ildefonso, ¿no? Hoy en día, les digo, casi nadie ubica esta fachada y además esta calle es peatonal, no puedes pasar por aquí si llevas coche y hay un desnivel en la calle, ¿no? Entonces además está como partida por la mitad, de repente como que vas por arriba y el colegio está como más abajo, porque evidentemente por el peso y por el tipo de subsuelo, ¿no? que hay ahí en esa zona, pues se ha hundido. Estas son fotografías del siglo XX cuando funcionaba como Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Gabino Barreda es quien en el siglo XIX decide pues realmente fundar una escuela preparatoria que sirviera como eso, como una preparación realmente a la universidad. Entonces, pues aquí vemos a los jóvenes muy elegantes preparatorianos, todos vestidos con traje y con sombrero, ¿no? En San Ildefonso, que es inconfundible por este tipo de pilastras que tiene, que sostienen a los arcos. Son pilares más bien, perdón, no pilastras. Son pilares muy, muy robustos que tienen como esta especie de almohadillado o como de esgrafiado casi, ¿no? Aquí en los pilares. Entonces, es muy sólido, es un edificio muy, muy macizo, es totalmente monumental. Como les digo, de repente estas decoraciones de los arcos y de las columnas son inconfundibles. Vemos aquí una generación de estudiantes, más o menos en los años 20,
Y bueno, lo que vemos aquí ya son imágenes actuales de cómo está hoy en día este recinto, ¿no? Como veíamos en el plano, son 3 patios realmente en todo el conjunto. Estas son fotografías, me parece que de 2 de los patios de San Ildefonso en la parte de abajo, y arriba la restauración que llevó a cabo de este sitio a inicios de los años 90. Realmente San Ildefonso, de los que hemos hablado, es el museo más nuevo, ¿no? Se inaugura en 1992 como museo y lleva a cabo la restauración Ricardo Legorreta, el despacho de Legorreta, que también se distingue por sus colores, ¿no? Entonces, también podemos relacionar San Ildefonso con estos colores, los pisos rojos, muchas veces los muros o los techos pintados de amarillo, que le dan mucha vida también, porque si no sería como un espacio mucho más monocromático, ¿no? Por los arcos que son grises. Entonces, digamos que para quitarle un poco, yo siento, ¿no? De pesadez y hacerlo como un poco más juguetón el espacio y más cálido, es que se decora con estos colores antes de volverlo museo. Esta fotografía me gusta mucho porque también me parece como un espacio místico, ¿no? Lleno de luz, la misma volumetría, la masividad del edificio me parecen espectaculares y está muy bien captado en esta fotografía. Pasando a la época virreinal, ¿no? Del edificio en el siglo XVIII, es que se colocan estos lienzos monumentales en la sacristía. ¿Por qué? Porque había una capilla, ¿no? Este era un edificio que tenía una función religiosa, no es que fuera una iglesia, era un colegio, pero tenía su capilla al interior. Y en la sacristía se colocan estos lienzos en el siglo XVIII, que son obra de Francisco Antonio Vallejo. Son 2 lienzos espectaculares, uno que muestra a la Sagrada Familia, ¿no? Están aquí Jesús, María y José, San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Y Dios Padre ahí presidiendo toda la escena, está aquí arriba, ¿no? Con el mundo en la mano izquierda. Y vemos a la derecha la imagen de Pentecostés, según la tradición cristiana, ¿no? Cuando baja el Espíritu Santo y de repente en forma de lenguas de fuego se les coloca arriba de los apóstoles, ¿no? Arriba de sus cabezas y de la Virgen, que estaban como reunidos después de la muerte de Cristo. Es una escena bíblica también muy bonita. Y hablando también de cuestiones religiosas, ¿no? De este San Ildefonso, tenemos un salón que se conoce como el Salón del Generalito, que es un espacio también espectacular, que conserva una sillería, ¿no? Esta sillería bellísima de la época virreinal, parece que fue hecha para aquí, ¿no? Creo que es un sitio en donde realmente luce. Obviamente la iluminación sirve mucho también a esto. Es un espacio que tiene que lucir lo que tiene, ¿no? Casi nadie la conoce, pero esta es la sillería de un antiguo coro de una iglesia que estuvo en el centro histórico, que fue la iglesia de San Agustín. Bueno, todavía existe el edificio, nada más que ya no funciona como iglesia. La sillería del coro de San Agustín, esta riquísima sillería del siglo XVIII, fue trasladada aquí a este sitio y se colocó en el salón conocido como el Generalito. Entonces, creo que frecuentemente no dejan tomar fotos al interior. Estas son imágenes que conseguí. Hay publicaciones inclusive dedicadas nada más a la pura sillería de este salón en San Ildefonso, que es una joya, ¿no? Lo que vemos aquí es San Agustín, justamente. San Agustín, que tiene aquí la pluma, está escribiendo. Por otro lado, tiene un corazón encendido, ¿no? Del amor de Dios, y pues algunos atributos, ¿no? De él cuando fue obispo y tal. Pero bueno, esta sillería vale la pena porque narra también escenas bíblicas y uno se puede quedar aquí, pues prácticamente una mañana completa solamente viendo las sillas y lo que está labrado en la madera de las sillas. De la época porfiriana, ¿qué es lo que queda? Bueno, aparte de la historia, ¿no? De cuando fue Escuela Nacional Preparatoria, hay unos vitrales bellísimos también que fueron traídos de Alemania. Era muy común en esta época traer vitrales de Francia o de Alemania. En este caso es una casa de vitrales y emplomados de Múnich, me parece. Es una casa bávara y de ahí se mandan traer los vitrales, este que dice aquí, por ejemplo, salve, y abajo una frase que definió mucho a la época porfiriana, ¿no? Que fue la de orden y progreso, pero aquí dice amor, orden y progreso. Es también así como una frase muy característica, ¿no? Que está justo debajo de este vitral, perdón, en una de las escaleras. Uy, perdí por ahí la imagen. Ahí está, perdón. Y a la derecha, justamente una de las tantas escaleras que tiene, yo creo que el conjunto de murales más espectaculares de Orozco. Los primeros pininos
de los muralistas o de los grandes muralistas mexicanos que conocemos, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, fueron aquí en San Ildefonso, al mismo tiempo que en un edificio cercano, que actualmente son las oficinas de la SEP, ¿no? En la Plaza de Santo Domingo. Y también, bueno, en la calle de Argentina. Son dos edificios fusionados que tienen unos murales increíbles, pero los primeros pininos, digamos, de estos muralistas fueron aquí, en San Ildefonso. Vemos, por ejemplo, muy relevante en la historia del arte, ¿no? Digamos que este mural, que se llama La Maternidad, también de Orozco, presenta a una madre con su hijo, pero en ese momento, pues, fue muy mal visto por la sociedad mexicana conservadora, ¿no? Por el hecho de que parecía que estaba representando a la Virgen María con el niño. Es a propósito, claro que hay una especie de provocación también, ¿no? En el discurso de estos muralistas. Entonces, no es casualidad que la imagen femenina con un niño en brazos parezca la de la Virgen María. Hay quienes dicen que inclusive tiene como algunos elementos artísticos relacionados con la pintura renacentista, por ejemplo, de Botticelli, ¿no? Los ángeles, como esta perfección en los rostros y esta belleza, ¿no? En la figura humana. Pero curiosamente aquí, esta especie de Virgen María que él desmintió, él dijo, no es la Virgen María, es una mujer desnuda. Y bueno, tiene aquí al niño en brazos, a su hijo, ¿no? Que no es el niño Dios, es su hijo. Pero como les digo, detrás de todo esto hay un discurso también de provocación. Hay otro mural en las escaleras también de Orozco que representa a un fraile franciscano hincado aquí abrazando, ¿no? A un indígena. Entonces me parece como un movimiento muy fuerte en donde a través como de provocar justamente estas emociones como muy exaltadas, nos habla de la historia nacional, ¿no? Desde la época virreinal hasta los años 20, 30 en ese momento, pero a través de imágenes que son como muy fuertes, a veces inclusive crudas, ¿no? Vemos, por ejemplo, también en otro mural suyo, en la escalera también, la imagen de Cortés desnudo y la Malinche, ¿no? Otra vez como que se nos presentan estos volúmenes muy fuertes, ¿no? Del cuerpo humano, casi como chocando con el espectador, en donde se ve el cuerpo desnudo, blanco de Hernán Cortés y la Malinche como símbolos del mestizaje de México. Lo mismo que un mural, que ya más bien habla de la época de la revolución, que se conoce como los trabajadores, ¿no? Y acuérdense que también, bueno, son denuncias muchas veces de las malas situaciones laborales en las que estaba el proletariado o los campesinos o en general el grueso de la población mexicana antes de la Revolución Mexicana. Entonces el muralismo como que exalta la revolución y como que todo lo de antes pues lo representa como de manera un tanto burlona, ¿no? Por eso también de repente encontramos aquí en San Ildefonso sátiras a don Porfirio, a la alta sociedad mexicana de ese momento, que pues estaba como ajena a la realidad del país, ¿no? Entonces exaltan al movimiento agrario, exaltan al trabajador, exaltan a los campesinos y por eso me parece entonces como muy relevante. Pues muestra prácticamente, como les digo, la historia de México a través de su arte y su arquitectura desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y ya para terminar, uno de los murales que también tiene San Ildefonso, hay muchos más. O sea, realmente esta charla no es hablar de las colecciones de los museos, sino de los recintos y un poco de historia y lo que tienen, ¿no? Que sea nada más como un tentempié, casi, para que abrir el apetito y que después de este encierro, ¿no? A la gente se le antoje ir a conocer sus museos y su arte. Eh, pero bueno, volviendo al muralismo, aquí tenemos en el Anfiteatro Simón Bolívar, que hoy en día es el auditorio del museo, el primer mural de Diego Rivera. Entonces, otra vez es muy curioso, ¿no? Siempre como esta provocación a la Iglesia Católica también, ¿no? Porque tiene aquí como muchos elementos que están relacionados con el cristianismo, ¿no? Esto se conoce como la creación. Curiosamente es un hombre el que abre los brazos y que parece que entonces está creando al mundo, ¿no? No es Dios, es un hombre que abre los brazos, pero curiosamente aquí abajo hay símbolos que representan a los cuatro evangelistas. Entonces está el ángel, está el león, está el águila y por aquí está un buey, ¿no? Entonces Diego Rivera, en su momento, cuando le preguntaron de este mural, él dijo, no son los evangelistas, es la flora y la fauna que yo vi en un recorrido que hice por Oaxaca, ¿no? Por el istmo de Tehuantepec. Entonces, de esa manera, como que él le quitó la connotación religiosa, pero claro que tiene connotación religiosa, ¿no? Por el hecho de que, por ejemplo, aquí está la primera mujer de la historia,
no le quiso llamar Eva, pero pues esta sería el equivalente de Eva. Curiosamente es el modelo que utilizó de su primera esposa, Lupe Marín, y aquí de espaldas al espectador tenemos al primer hombre, lo que sería en la tradición judeocristiana Adán. Entonces realmente pues la creación, Adán y Eva, ¿no? Es muy curioso que Miguel Ángel también haya utilizado estos temas para pintar la Capilla Sixtina mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, obviamente los muralistas mexicanos también conocieron esto, sabían perfectamente esta tradición y saben muy bien cómo jugar con ello, ¿no? Y con estos elementos. Aquí entonces tenemos pues también un elemento del codo, parece el cielo con estrellas, y tres manos que están apuntando hacia diferentes puntos, ¿sí? Que es el equilibrio, digamos, de la energía que se distribuye como hacia toda la composición, y después aquí prácticamente son todas mujeres que recuerdan a las artes, a la música, a la danza. Por acá estaría la poesía, aparece Nahui Olin aquí, ¿no? Carmen Mondragón, que era el amante del doctor Atl, aparece aquí, aparece también Dolores del Río, ¿no? Grandes personajes que utilizó como modelos para este mural. Y bueno, finalmente aquí está la sabiduría y la ciencia, ¿no? Es, digamos, pues tiene un significado también, pues yo creo que es bastante vigente, bastante actual, ¿no? Que fusiona muy bien con elementos de la tradición judeocristiana. Entonces, Diego Rivera, pues, es un maestrazo en ese sentido, y su primer mural fue justamente este. Entonces, por eso fue que lo dejé al final. Y pues bueno, ya terminamos a tiempo. Y pues muchísimas gracias. Como les decía, ¿no? rápido y es una pincelada, Muchas ¿no? De estos gracias. tres recintos, pero ojalá que esto les haya abierto el apetito para después visitarlos. Pues seguro que, seguro sin duda, bueno, el Museo de San Ildefonso es de verdad una joya también y sobre todo tiene una historia en sí mismo, lo que ha pasado por esos pasillos, en realidad, lo que ha vivido el edificio mismo, lo que ha sucedido ahí, pues son muchísimas cosas de la época de la Revolución hasta, bueno, hasta el 68, ¿no? El famoso bazucazo que tronó la puerta, eh, Así es. toda la cantidad de gente que estudió o dio cátedra ahí en ese colegio. En fin, Bueno, Frida bueno, Kahlo iba a la preparatoria aquí, ¿no? sí, San sí, 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 Ildefonso sí, era la preparatoria, así es, y muy cerca de aquí conoció a Diego Rivera así es. cuando estaba pintando los murales de la SEP. Entonces, bueno, sí, por donde se le vea también es una historia inabarcable, inagotable, y podríamos solamente igual de San Ildefonso hacer una charla de 2 horas o más, ¿no? Aquí hubo que mega comprimir todo, y como les digo, nada más fue como un abrir de boca. Así es. Oye, pues, caray, no sé, déjame ver si hay, Yo bueno, estoy totalmente ajeno a las preguntas porque en mi pantalla solamente puedo ver mi presentación, pues yo también, pero yo de alguna manera también, pero ahorita están, es más, la voy a dejar de compartir sobre todo para poder. aquí, felicitando el programa. Diego Navarro, excelente información de parte de Gerardo, felicitaciones. Javier Vázquez del Rivero, magnífico programa. Agapando, dice que también el Franz Mayer es su favorito. Rita Plasencia dice, de hecho no toda la colección está en exhibición, se refiere al Franz Mayer, que es un porcentaje pequeño. Pues sí, así es. Es Sí, se sabe que la mamá de un amigo mío trabajó en el Franz Mayer, y sí dice que lo que tienen todavía que es igual o más espectacular, ¿no? Lo que tienen guardado en las bodegas. Algunas sí, veces lo cambian, algunas veces piezas, ¿no? Las van también cambiando para dar lugar como a otras, a exhibir otras que no están generalmente en exhibición. Pero sí, dicen que la colección es mucho más grande de lo que es muy podemos ver. grande y efectivamente. Y además colaboran con muchísimos museos en préstamo de piezas para exhibiciones en otros museos, muchísimas. Cuando se inauguró el Museo del Barroco en Puebla, que fue, bueno, pues un escándalo en muchos sentidos, buenos y malos, Sí. no sé si te tocó ver, pero muchísimas de las piezas entrabas al museo y muchísimas de las piezas eran colección Franz Mayer, ¿no? Sí, muchas de las piezas, al ser el barroco aquí en México, al menos como un movimiento
casi 100% religioso, no 100%, hay barroco civil, pero quiero decir, mucho de lo que se pintaba, ¿no? En ese momento eran como esos lienzos que están en San Ildefonso o como cuadros con representaciones religiosas, ¿no? Las catedrales en ese momento y muchas de las iglesias virreinales fueron casi, no me atrevo a decir el término, porque fue en préstamo, no fueron saqueadas, fueron vaciadas para prestar sus obras justamente al Museo del Barroco. Entonces, sí es increíble que efectivamente a mí también me pasó y me choqueó bastante como que descubrir que casi todo venía o del Franz Mayer o de la Catedral de Puebla o de otros museos, el Museo de Santa Mónica en Puebla de arte religioso, Del Museo Bello del en Museo Puebla también. Bello, ¿no? Que la colección propia era muy pequeña. No sé Sí, cómo esté ahora. Yo lo así visité es. ya hace algunos años. Así es. Oye, Gerardo, pues muchísimas gracias. Bueno, pues, siguen aquí un montón de comentarios. Jesus Kuhn dice que ya le dieron ganas de ir al Franz Mayer. Max León dice, Obviamente. excelente presentación, felicidades. Ojalá se pueda continuar con más museos y con los conocimientos y explicaciones del arquitecto Gerardo Hernández. Pues Pues sí, muchas gracias. eso haremos seguramente. Muchas gracias. Muchas felicitaciones y bueno, de verdad, yo te quiero agradecer mucho por haber estado aquí y pues seguramente lo repetiremos. De verdad, es un gustazo como siempre. Y bueno, pues a los que estuvieron con nosotros al principio, en medio, al final, los que lo verán ya en repetición, los que lo cortarán porque se aburren, para todos, pues muchísimas gracias. Y los quiero invitar el próximo martes, tenemos un invitado también de lujo, que no se lo pueden perder porque no hay un momento en que uno no lo tenga al borde de la silla, que es Salvador Rueda Smithers, que es el director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, que Wow. lleva añísimos ahí, y es un personaje que de verdad es un gusto escucharlo hablar. Está aquí con nosotros el próximo martes a las 8, y hablando del Franz Mayer, en nuestro invitado dentro de una semana, que es el jueves, no recuerdo, es jueves 6, a lo mejor, por 7, ahí. creo que hay en 7. En 8 días, el jueves a las 8, es Anwar Padjane, es un fotógrafo Wow. profesional, pero sobre todo él es un fotógrafo de naturaleza y su especialidad es la fotografía submarina. Wow. Y hablando del Franz Mayer, y lo saco a colación, es porque hace unos años, en el 2016, él fue premiado de WordPress Photo. Fue uno de los premiados de WordPress Photo por el segundo lugar por una fotografía que justamente se exhibió en Franz Mayer. Es un excelente tipo y vamos a platicar con él acerca de fotografía en general, fotografía de paisajes, submarina. Y bueno, pues aquí nos veremos pronto, aquí los esperamos. Muchísimas gracias una vez más, Gerardo. Gracias Muchas a gracias, todos por venir. Manuel. De verdad que Nos estamos viendo. el placer ha sido todo mío. Mil gracias de nuevo y felicidades también por esta iniciativa y este proyecto increíble que tienen en manos y que está floreciendo, ¿no? Como la espuma. Realmente, pues es que hay tanto que decir del patrimonio artístico, cultural, histórico de México Así es. que ya hacía falta algo como este proyecto justamente para darlo a conocer. Pues muchas felicidades. Muchas gracias a ti. Hasta luego y nos vemos el Buenas próximo noches. martes. Gracias, buenas noches. Chao. Bye.